debemos recordar el tema del libro de Éxodo eh, para que recordemos cuál es el propósito general, principal de este libro y nos oriente cuando estamos estudiando la historia registrada en este libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, y el propósito básicamente es la redención de Israel, hecha por nuestro Señor, sacándolo de Egipto para luego llevarlo a la tierra prometida. Y eso siempre debe estar en nuestra mente. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 25, aunque hemos puesto ahí desde el versículo 11, pero vamos a leer desde el versículo 25 y hoy vamos a prestar atención, hermanos, a tres asuntos necesarios que debemos recordar, tres asuntos necesarios que debemos recordar en nuestra vida constantemente, pues lo que sucedió a Moisés y al pueblo de Israel, pues tiene aplicación directa sobre nuestra vida. Bien, Éxodo capítulo 2, versículos 15 al 25. Leeremos algunos versículos. Oyendo Faraón acerca de este hecho, el hecho es que Moisés mató a un egipcio. Procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores, vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, este es Jetro, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Vamos a parar ahí y luego seguiremos más adelante. Vamos a orar antes. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra que la tenemos delante de nosotros. Cuán privilegiados somos, Padre mío. Te pedimos que en este momento tú nos ayudes a meditar en ella. Ayúdanos, Padre, a ser serios cuando tenemos que estudiarla, porque es tu palabra, y también estar atentos para aplicarla a nuestra vida. Pedimos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace años, en la ciudad de Trujillo, una pareja de amigos que luego se convirtieron, tuvieron una interesante experiencia en cuanto a la radio que allá estábamos administrando. Y estos hermanos, ahora hermanos, especialmente el varón, estaba yendo en su camioneta de su trabajo a su casa y quería escuchar un poco de música del mundo. Quería escuchar pues la música que a él le gustaba, y tratando de sintonizar su radio favorita, ¡bum!, llegó a la radio que habíamos establecido allá. Él nos cuenta esa experiencia porque como él antes iba a la iglesia adventista y él conocía de algunas alabanzas, pues le llamó la atención que en la FM, ahí en Trujillo, haya una radio que tenga himnos, porque no había otra radio que tenía himnos. Así que él dejó ahí el dial y escuchó más himnos, y de ahí enseñanza, y de ahí más himnos y enseñanza, y entonces dijo: wow, esta es una radio que es diferente, nunca he escuchado. Y luego escuchó la dirección de la iglesia, fue a la iglesia y puso su fe en el Señor. Y él, su esposa, su hija también en aquel entonces, luego llegó a ser diácono de la iglesia y ahora es pastor de jóvenes de la iglesia. Y a veces uno pensaría,
pues qué casualidad, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que ahí escuchando la radio o buscando su radio, escuchó la radio que enseñaba la palabra de Dios y luego puso su fe en el Señor habiendo entendido el mensaje? Casualidad, qué suerte, diríamos. Sin embargo, vemos que Dios obra a través o en nuestra vida a través de diferentes circunstancias. Y es una de las cosas que vamos a ver hoy día, en esta tarde, en nuestro estudio del libro de Éxodo. 3 asuntos necesarios que debemos recordar para que nos puedan orientar en nuestra vida. Es muy importante que las recordemos. En primer lugar, y luego vamos a desarrollar la historia, debemos recordar o debemos ver, perdón, la necesidad, la necesidad de ver la efectiva y silenciosa providencia del Señor. Debemos estar atentos, mirando lo que Dios está haciendo. Cuando hablamos de la providencia divina, la providencia de Dios, debemos entender que es el medio por el cual Dios gobierna todas las cosas en el universo. Le llamamos muchas veces la soberanía de Dios. Esta doctrina de la providencia divina nos ayuda a entender que Dios está en control absoluto del universo, de toda la creación, e incluso Dios está en control de lo que sucede en nuestra sociedad y en todo aspecto. Dios está en control y no debemos perder de vista este asunto, porque debemos entender también que Dios está en control de nuestra vida. ¿Cómo usted llegó a los pies de Dios? ¿Cómo usted llegó a tener la salvación? Si usted pudiera mirar, dar una miradita a su pasado, puede entender cómo Dios soberanamente le guió a usted para que pueda luego tener la salvación y el perdón de pecados. Pues Dios está en control de todo y obviamente el hombre tiene que responder al llamado de Dios y no rebelarse al llamado de Dios si es que realmente desea ser salvo en Cristo Jesús. Pero recordemos que allí está Dios gobernando, Dios direccionando, Dios está soberanamente controlando todo para guiarnos hacia su voluntad. El propósito de la providencia de Dios es que la voluntad de Dios sea hecha. ¿Cómo vemos en esta situación, en Moisés, cómo vemos la providencia del Señor? Y podemos verlo desde mucho antes. En primer lugar, haciendo un poco de historia, Dios estaba encaminando todo hacia la salida del pueblo de Israel de Egipto. Dios estaba haciendo todo lo posible para que ya su plan que había decretado antes de sacar al pueblo se lleve a cabo. Entonces, debemos recordar cuál era el deseo de Dios de que Israel esté en Egipto aproximadamente por 430 años. ¿Cuál era el propósito? Pues cuando bajó Jacob y aproximadamente 70 personas con él, de su familia y de todos los que vivían con él, pues ellos bajaron para ser protegidos por José, alimentados por él durante el tiempo de hambruna. Sin embargo, el propósito de Dios era diferente. Era que el pueblo de Israel creciera dentro de la nación de egipcia, con la protección de Egipto, y poco a poco la nación tenga la capacidad ya de una nación para luego formarse en el desierto en camino hacia la tierra prometida. Así que Dios tenía un propósito mayor que el que José tuvo cuando invitó a su padre y lo trajo a la tierra de Egipto, y Dios estaba controlando toda esa situación. Y Egipto sirvió de protección para el pueblo mientras crecía.
También podemos ver la soberanía del Señor, su providencia, cuando el faraón decretó matar a todos los niños varones, y esto hizo que luego sucedieran algunas cosas, algunos eventos que luego llevaron a Moisés al palacio real. La forma de cómo los padres decidieron salvar al niño. Quizá la mamá simplemente dijo, vamos a salvar al niño y ponerlo ahí para que la princesa lo pueda ver, y quizá Dios tenga misericordia y salve a través de los ojos de gracia de la princesa, pero quizá sus padres no sabían lo que va a suceder más adelante con Moisés. Podemos ver también la educación hebrea egipcia que recibió Moisés. Y todo esto le preparaba para ser el líder. Más adelante vamos a ahondar en este asunto. También el asesinato del egipcio. Moisés matando a este egipcio que luego le obligó a salir de Egipto por causa de la persecución de Faraón sobre él. La huida de Moisés, hacia Madián y no hacia otro pueblo. Y Dios va a usar todo esto para que en su providencia pueda llevar todo esto y encauzarlo hacia la salida de su pueblo. Que Moisés haya ido al pozo después de estar ya viviendo en Madián, va al pozo y encuentra a las hijas de Reuel, de Jetro, y luego hay un contacto entre Moisés y Jetro y hacen un acuerdo para que Moisés viva con Jetro. Todo está direccionado por el Señor para que luego el Señor dirija la salida del pueblo. Otro detalle más es Moisés toma el empleo de ser un pastor de animalitos. Todo está también dirigido por el Señor, aún en el trabajo que tuvo Moisés y de ir hacia el desierto pastoreando estas ovejas. Notamos que soberanamente Dios está moviendo sus piezas, moviendo sus fichas para hacer su voluntad. Nada está ocurriendo fuera del control del Señor. Nada sorprende a Dios. Nada hace que a Dios le agarre desprevenido. Todo está bajo la mirada de Dios, y Dios va a moverlo para que su voluntad en cuanto al pueblo sea ejecutada. Esta es la primera cosa necesaria que debemos ver en nuestra vida: la providencia de Dios, el control soberano del Señor. Prestemos atención, y aquí va la enseñanza, prestemos atención a la providencia del Señor. Dios usará todo lo que esté a su alcance para obrar en nuestra vida y para encaminarnos a ser siervos de Él, siervos suyos. Dios lo usará. Si somos suficientemente humildes, sencillos, sensibles a la voz de Dios, Dios lo encaminará todo para que seamos sus siervos y para que hagamos su voluntad. Es muy importante, hermanos, ser sensibles a lo que Dios está haciendo en nuestra vida y a través de los acontecimientos que suceden alrededor de nosotros, siempre con un corazón muy humilde. En estas semanas, en estos meses y en este año que ha pasado, cuánto hemos orado por hermanos en Cristo, por pastores que ya han partido de esta vida, hermanos que también han partido de esta vida y ahora están en la presencia de Dios. Y hemos orado y hemos ofrendado y nos hemos preocupado, pero muchos de ellos no viven aquí ya en la tierra, no están con nosotros. ¿Y por qué habrá sucedido todo esto? Pues estemos atentos a lo que Dios está haciendo.
Nada de lo que sucede escapa de la dirección soberana de Dios a favor de nuestra vida, es decir, a favor de que hagamos su voluntad. Y usted puede ver, quizá ahora está pasando crisis en su propia vida espiritual. Quizá usted está pasando crisis en su vida familiar o alguien está mal en su casa. Mire lo que Dios está haciendo. Algo Dios quiere hacer. Algo quiere lograr Dios en su vida. Por eso está moviéndose de esa manera o por eso está permitiendo esas cosas en su corazón. Él quiere hacer algo bueno en usted. Esté atento a, a la providencia de Dios sobre su vida. Es muy importante. Es la primera lección que podemos aprender ahora, viendo un poco de historia y repasando lo que hemos visto hace 2 semanas. Otro asunto necesario que debemos recordar es lo siguiente. Es la necesidad de estar preparado, capacitado para servir a Dios. La necesidad de estar preparado, capacitado para servir al Señor. Hermanos, lo vamos a ver pronto aquí en algunos textos. Déjeme decirle esto. Es la voluntad de Dios que seamos entrenados en toda área conforme a Dios lo permita, con el fin de que nuestra preparación deba ser usado para el Señor, preparado en todo lo que Dios nos permita. Y aquí un llamado y una orientación a los hijos y también a los padres. ¿Cómo estamos orientando a nuestros hijos? ¿Hacia qué deben estudiar? ¿Hacia qué deben dedicar su vida? Y a veces el centro de la preparación somos nosotros. Y no debe ser así. Nosotros no somos el fin de nuestra preparación. El fin de nuestra preparación y de nuestro entrenamiento debe ser Dios y no nosotros. Si somos nosotros, entonces eso es idolatría. Eso es idolatría, porque estamos enfocándonos en nosotros. Y el propósito principal de toda preparación debe ser Dios y hacer su voluntad. Debe ser que Él nos perfecciona y nos capacita para que le sirvamos en todo lo que Él nos permita, sean pastores, sean misioneros, ingenieros, arquitectos o a lo que un joven o una señorita pueda dedicarse. Por ejemplo, vemos a Lucas, el médico, que fue preparado como un siervo para la gente, para ayudarles a tener una buena salud a la sociedad. Sin embargo, Dios le usó grandemente también en su ministerio y vemos a Saulo de la misma manera. Así que debemos entender la necesidad de ser preparados para servir a Dios. Notamos esto, por ejemplo, en Éxodo 2, que estamos viendo en el capítulo 2, versículo 10, cuando dice en primer lugar que la mamá de Moisés lo crió, dice el texto, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón y lo prohijó. Pero antes, notamos en el versículo 9 que la mujer, la mamá de Moisés, lo crió hasta entregarle a Faraón. Recibió la crianza hebrea que vimos la semana pasada, pero no solamente recibió la crianza hebrea, la preparación hebrea, la fe hebrea, lo que Moisés debía entender acerca de Dios y la voluntad de Dios para Moisés como para cada persona en el pueblo, sino que luego de ser llevado a la hija de Faraón, al palacio real, Moisés fue preparado en Egipto según la preparación, la sabiduría de este gran imperio. Dice en el versículo 22 de Hechos 7, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. En otras palabras, fue
bien preparado, bien preparado en la ciencia de los egipcios. Y esto obviamente requirió mucho sacrificio y mucha disciplina en la vida de Moisés. Es decir, él no lo tomó a menos, él no menospreció o él no lo dio por facilito y por estar muy acomodado en el palacio real. Él se sacrificó y él aprendió mucho, mucho de lo que le estaban enseñando, lo cual fue luego muy útil para su trabajo en el liderazgo del pueblo de Israel. Pero hermanos, es importante esto, notar que sí es necesario estar preparados. Jóvenes, están estudiando seguramente en la universidad, muchos de ustedes. ¿Cuál es el fin de tu preparación? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Eres flojo? ¿Eres floja? ¿No te dedicas? ¿No eres muy diligente? ¿No te estás esforzando? ¿No estás haciendo lo que debes para aprovechar la educación que estás recibiendo? Y tú me dirás, pastor, algunos cursos son mundanos y ya yo no quiero pues ya demasiado tiempo pasar en eso. Dedícate y esfuérzate, estudia bien todo lo que se te da. Imagínate a Moisés recibiendo todo lo que él podía estudiar y lo hizo muy bien. Y aún en lo incorrecto que escuchó, pues él escuchó, lo aprendió, pero no lo tomó como parte de su vida. Sin embargo, fue preparado en todo. Escuchó toda preparación. Tristemente, a veces ocurre que se menosprecia la preparación aun cuando estamos en este mundo y no hay diligencia en ello. Y entonces no puede recibir una capacitación adecuada para que Dios te use en muchas áreas. Noten ustedes que Moisés no menospreció la educación que recibió dentro del palacio. Quiero hacerles algunas menciones. Por ejemplo, Moisés fue un excelente líder y gobernante en el desierto. Para liderar a más de 600,000 varones adultos con sus esposas y sus hijos no es un asunto fácil. Liderarlos en unas circunstancias tan terribles y tan precarias como estar en el desierto, pues Moisés lo hizo muy bien, obviamente bajo la dirección del Señor, pero él como hombre estaba capacitado. Luego también Moisés fue un excelente escritor y él no menospreció el hecho de aprender a escribir y de hacerlo bien. Quizá le dieron muchas tareas para escribir grandes comentarios, grandes asignaturas, eh, resúmenes, tesis. ¿Qué habrá recibido Moisés en el palacio? Pero lo que sabemos es que él fue un excelente escritor. Escribió el Pentateuco, escribió varios salmos, varios cánticos. También él era un excelente músico, un excelente poeta. Escribía música y escribía poesía. Él fue un gran estratega también y mucho más, porque dentro de esos 40 años, Moisés se preparó lo más que pudo. Quizá en su mente estaba, voy a servir a Dios. Quizá en su mente estaba, quiero hacer algo para el Señor, pero él no sabía la magnitud del trabajo que él tendría. No sabía todo lo que Dios le iba a exigir, pero él no menospreció la preparación. Se preparó muy bien y luego fue un excelente siervo de Dios. No menospreciemos la preparación. Si Dios nos permite ser preparados en algún campo, en algún área, hazlo bien. Jóvenes, les animo. Si estás en una universidad, si estás en un instituto,
Si estás siendo preparado, hazlo bien. A Dios le gusta que hagas las cosas bien. No seas mediocre. No le des lo suficiente, lo que pide el profesor para aprobar o para pasar el curso. Hazlo de la mejor manera, porque Dios quiere que te prepares en toda área, mucho más obviamente en su palabra. Pero si Dios te da la oportunidad de prepararte en otros campos, hazlo y hazlo bien, con la mirada no en ti, no en el dinero, no en la prosperidad, sino en cómo vas a servir al Señor. Y dentro de su preparación, también Moisés fue preparado 40 años en el desierto. Entonces 40 años estuvo ahí en aula, estuvo en el palacio, estuvo en su casa recibiendo mucha instrucción. Sin embargo, luego pasó 40 años practicando todo lo que había aprendido. Su entrenamiento por 40 años lo notamos ahí en el versículo 15, Éxodo 2, a 15 en adelante. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando junto al pozo, 7 hijas del sacerdote de Madián vinieron a sacar agua, y sigue la historia. Pero notamos ahí que desde el momento que fue descubierto su asesinato, Moisés comenzó a experimentar eh, mucho en cuanto ya a su capacitación. Y yo noto aquí, hermanos, que lo primero que experimentó Moisés fue la gracia de Dios. Porque Moisés ah, cometió un delito. Él no fue ordenado por Dios para matar al egipcio. Él no tenía la autoridad, incluso política, para ejecutar esta acción. Por eso es que él lo enterró, sabiendo que esto era un delito, sabiendo que esto no tenía la aprobación de Faraón ni la aprobación de Dios. Pero Dios no lo descartó y no lo desechó, y tuvo misericordia y gracia sobre Moisés. Luego, él experimentó mucho en el desierto. El hecho de ser humillado por Dios para ser un pastor de animalitos, de ovejitas y de otra clase de animalitos ahí en el desierto por 40 años. Tuvo que aplicar mucho, obviamente, lo que había aprendido ahí en el palacio real, pero Dios le estaba entrenando ahora para ser un líder no solamente de aula, sino un líder práctico, un líder que podía guiar al pueblo en el desierto, y soberanamente Dios lo estaba haciendo, pero Moisés no se daba cuenta. Probablemente Moisés estaba pensando: ¿y por qué Dios me permite todo esto? ¿Y por qué Dios me tiene en esta situación? Pero Dios estaba encaminando todo hacia su propósito y no el propósito de Moisés. Moisés tuvo que experimentar la dureza del desierto, tuvo que aprender la geografía del desierto. Eso le ayudó mucho cuando sacó al pueblo y Moisés sabía exactamente por dónde ir, aunque muchas veces entendemos que Dios le decía: anda por este lado, pero Moisés conocía la ruta. Moisés conocía las dificultades en el desierto. Él sabía todo lo que se enfrentaría porque estaba preparado. No desechemos la preparación que Dios quiere que tengamos y que estemos listos para servir a Dios con toda la educación y todo el entrenamiento que recibamos en nuestra vida. Moisés no fue solo un hombre de teoría. Fue un hombre que practicó durante 40 años. No solo fue un profesional de aula, sino que practicó en carne propia todo lo que era necesario para que sea un siervo del Señor. En tu entrenamiento y en mi entrenamiento, que el enfoque sea Dios y no nosotros. Padres, tengan mucho cuidado de cómo orientan a sus hijos. Díganles día a día: ellos han nacido para servir a Dios.
no a sí mismos. Y que aun si tienen una muy buena profesión, el enfoque es Dios, no ellos, y no ustedes también como padres, sino Dios. Los padres de Moisés, cuando entregaron a Moisés ahí en los juncos del río, a orillas del río, ellos no imaginaron qué tipo de líder sería su hijo más adelante y cuán clave sería para los planes de Dios. Pero Dios lo usó soberanamente. Otro asunto necesario que debemos recordar, queridos hermanos, es o son las promesas de Dios. La necesidad de recordar las promesas del Señor. Notemos ahí desde el versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, ese rey que estaba procurando matar a Moisés. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Hermanos, Dios no olvida su pacto. Dios no olvida sus promesas. Una de las causas de mucho tropiezo en nuestra vida, de muchas caídas, es olvidar quién es Dios y menospreciar sus promesas. Olvidar quién es Dios y menospreciar sus promesas trae duras experiencias a nuestro corazón. Es importante que recordemos que Dios cumple su pacto, Dios cumple sus promesas. Es terrible que olvidemos esto. Hay muchos que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de enfermedad, muchos que olvidan esto y oran a Dios, y el objetivo de su oración no es glorificar a Dios, sino que mi familiar sea sanado. Y eso es un error. Eso no es correcto. Cuando oramos por un familiar, por su salud, el objetivo debe ser la gloria de Dios y no tanto que mi familiar sea sanado. A veces esto puede sonar como algo confuso, pero no lo es. El propósito de todas las cosas es la gloria de Dios. Y aun cuando muchos experimentan quizá la partida de un familiar durante este tiempo, recuerden o recuerdan las promesas de Dios, la fidelidad de Dios y encuentran paz en Dios. Porque a pesar que nuestro familiar creyente cristiano ya no está en esta tierra, sin embargo, saben que Dios cumple sus promesas y eso da paz. Entonces, recordemos que Dios cumple su pacto, cumple sus promesas. Y esto lo notamos ahí en estos versículos que hemos leído en el versículo 23. Después de muchos días muere el faraón que está persiguiendo a Moisés, y los hijos de Israel gimen a causa de la servidumbre, porque es obvio que el nuevo faraón que se ha levantado no ha cambiado su política y sigue presionando y sigue haciendo la vida más difícil a Israel, de tal manera que el pueblo gime por esa servidumbre, claman al Señor. Y lo interesante lo notamos luego cuando dice que ese clamor subió a Dios y Dios escuchó la oración y los gritos de desesperación de su pueblo. Hermanos, es importante entender que Dios está atento al sufrimiento de sus hijos, de los suyos. Y Dios está atento, Él se compadece, Él sabe lo que sentimos, Él sabe lo que experimentamos, Él no está lejos y ajeno
de lo que nos sucede en nuestra vida y en nuestra familia. Él ve nuestro sufrimiento y se compadece. Él escucha nuestros gemidos y Él escucha nuestra oración. Él está con nosotros. Sin embargo, el Señor no se mueve por causa solamente de nuestros gemidos y de nuestro dolor, sino que Él se mueve conforme a su voluntad perfecta. Y muchas veces cuando Él permite dolor y aflicción dura en nuestra vida, es porque Él quiere alcanzar algún buen propósito suyo en nuestra vida, en nuestro corazón. Vamos al versículo 24. Dios se acuerda de sus promesas, noten ustedes, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Un pacto. El pacto de Dios no es un asunto de negociación entre Dios y el hombre. Dios no hizo un negocio con Abraham. Dios no hizo un trueque con Abraham. Simplemente Dios escogió a Abraham y Dios hizo un pacto con Abraham y con su descendencia y prácticamente con toda la humanidad que la bendeciría, y no fue basada en la fidelidad de Abraham, sino fue basada en la palabra fiel de Dios, en la fidelidad de Dios. Y a pesar que pasaron 430 años aproximadamente, Dios se acordó de ese pacto. Dios no había olvidado de ese pacto, pero aquí hace un énfasis de que Él lo tenía presente. Y en esta situación específica, después de muchos años, Dios dice, ya es hora, ya es momento de que continuemos con el plan, con el pacto, y vamos a sacar al pueblo de Israel. Dios se acuerda de su pacto. Él es fiel a su pacto, no por la fidelidad del pueblo, no por la fidelidad de Abraham, Isaac y Jacob, y los 12 hijos de Jacob, que no fueron joyitas, muchos de ellos, pero Dios se acordó de su pacto y lo cumplió y lo va a cumplir. Noten ustedes ahí en el versículo 24, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Verbos muy importantes que aparecen en estos textos. El primero aparece en el versículo 23, subió a Dios el clamor. Luego el próximo verbo en el versículo 24, oyó Dios el gemido de ellos. Luego se acordó de su pacto. Y luego versículo 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Dios está actuando en base de lo que ha prometido, en base de lo que ha establecido, en base de lo que Él quiere lograr para su propia gloria. Dios es fiel en actuar a su palabra y a sus promesas. Queridos hermanos, no olvidemos que Dios cumple sus promesas. Hemos entrado a un pacto con Dios por medio de Cristo Jesús. Un pacto que no se basa en nuestra fidelidad. Un pacto que no se basa en nuestra vida sin pecado, porque no la tenemos. Un pacto que se basa en lo que Dios ha dicho y lo que Él va a cumplir. Dios hace y cumple su promesa porque Él así lo ha decretado. Por ejemplo, Dios oye nuestras oraciones. Dios perdona nuestros pecados. Dios nos guía con su espíritu. Nos fortalece en momentos críticos. ¿Y por qué lo hace el Señor? Porque Él es fiel a su palabra, no porque lo merecemos, no porque nuestros actos así lo demandan, no, es porque Dios es fiel a su palabra. Dios fue fiel ahí a los israelitas y cumplió su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, no porque los israelitas solamente clamaron. Sí, el Señor escuchó su clamor, pero más fue porque Él es fiel a su pacto y por ello escuchó el clamor.
Dios fue sensible a la voz y al sufrimiento de ellos porque Dios es fiel a su pacto. Dios te escucha a ti y me escucha porque es fiel a su pacto, porque Él es fiel a su promesa, fiel a la salvación que nos ha dado por medio de Cristo. Es importante, hermanos, que recordemos estos tres asuntos que hoy hemos visto. La necesidad, la necesidad de ver la providencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué está haciendo Dios en nuestra vida? La necesidad de ser preparado en todo lo que Dios nos permite para servirle a Él y no para servirnos a nosotros. Y la necesidad de recordar que Dios siempre cumple sus promesas. Espero que esta meditación te ayude a reflexionar. Cada día Dios es el centro. Recuerda su providencia. Recuerda que Él te quiere entrenar para que seas un mejor siervo. Y recuerda que Él cumple sus promesas siempre. Oremos. Padre, te doy gracias en esta noche por darme el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Es una tremenda responsabilidad que tenemos de estudiarla, de escudriñarla y de aplicarla, oh Dios. Ayúdanos a recordar estos tres asuntos necesarios. Ser sensibles, Padre, a tu providencia, a tu soberanía, a la preparación y también, Señor, a recordar tus promesas y que tú eres fiel, Padre. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.